Decíamos que todo está relacionado con todo, hay una interconexión entre cosas. Y una de las posibilidades, una de las ideas que habíamos estado barajando en la semana para traerles para compartir, tenía que ver obviamente con el enfrentamiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, en realidad un montón de otros actores que juegan indirectamente, porque nuestro colega y amigo Sebastián Salgado, director del portal Data Urgente, está en Teherán, está en la República Islámica de Irán, fue a participar y a hacer cobertura de el adiós al Ayatollah Jomenei, que en esta semana se realizaron 10 días, durante estos días hubo 10 días de ceremonia de despedida del cuerpo martirizado del líder espiritual, religioso y político que tuvo la República Islámica de Irán hasta ese fatídico 28 de febrero en el que comenzaron las agresiones de Israel y de los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, en el que bombardean la casa donde vivía el Ayatollah Jomenei y muere no solamente él, sino su hija, su nieta de 14 meses. De 14 meses, su esposa, y uno de sus, no sé si uno de sus hijos o había alguien más, no recuerdo quién era, que también, por lo cual era fue una especie de ceremonia en la que se despidió no solamente al Ayatollah, sino también a los miembros de su familia que perdieron la vida o que fueron asesinados en ese mismo acto. Por una cuestión de conectividad, como se imaginarán, en estos momentos es bastante difícil que llegue información o que funcione como acá llamaríamos correctamente Internet, o la cuestión de la conectividad, porque además Irán tiene como si fuesen dos sistemas de Internet, un sistema de Internet que es interno, que sería como una intranet, y algunas personas, algunos influencers, algunos medios que tienen cobertura internacional piden un permiso para conectarse a la red, digamos que sería internacional, a la red que accedemos nosotros, por ejemplo. Claro. Bueno, la cuestión es que no venía funcionando muy bien y no, por eso digamos, optamos por decir, bueno, lo dejamos para cuando vuelva Seba, lo invitamos al piso, vemos de charlar acá y que nos cuente, pero de todas maneras queríamos que esté presente en el programa. Y nos mandó un testimonio de lo que está viendo, de lo que está viviendo, que vamos a compartir ahora con ustedes. Son 9-10 minutos en donde Sebastián nos cuenta efectivamente qué es lo que estuvo sucediendo estos días y cómo está la situación por aquellos lados. Hola Nico, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todas las compañeras y compañeros de Radio Trinchera. Aquí saludándolos desde la República Islámica de Irán. Hemos venido a lo que han sido los funerales del Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Recordemos el magnicidio, su asesinato el 28 de febrero pasado por parte de ataques unilaterales de Estados Unidos y de Israel que derivaron en su martirio. También en ese lugar específico, en la muerte de su hija, su yerno y una pequeña nietita de 1 año. Y que por la continuidad de las agresiones durante estos días, incluso posterior a lo que se llamó la Guerra de los 40 días de este mismo 2026, bueno, los funerales se han pospuesto y se han realizado en los últimos 10 días. Nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en 2 de las 4 ciudades en las que se llevaron adelante. Empezaron en Teherán, en donde estuvimos, aquí en la ciudad capital. Después fue trasladado a Qom, en donde es como un centro religioso importante de estudio del Islam y donde el propio Khamenei estudió para ser religioso. Después es muy interesante porque fue trasladado a Irak, a Karbala, en donde se hace una procesión muy muy importante anualmente de los musulmanes chiitas, que es la facción mayoritaria del Islam aquí en Irán. Y bueno, lógicamente ahí fue trasladado en helicóptero y lo recibieron varios millones de personas, ¿no?, en otro país. Esto es importante porque hay mucha gente que cree que simplemente es una autoridad política de Irán y olvidan la estructura y la dimensión espiritual, ¿sí?, que requiere un liderazgo como estos para mantener unido a un pueblo, ¿no?, que es
permanentemente tan atacado en un contexto como el actual. Irán evidentemente termina siendo ese foco de la resistencia a nivel mundial, diría yo, que sabe plantarse y asumir las consecuencias frente a ataques de proporciones realmente difíciles de dimensionar, cuando recordamos que, solamente por recordar un día, el 28 de febrero mismo, también fueron martirizadas 168 niñas, ¿sí?, en una escuela al sur de Irán, en la ciudad de Minab. Pongámonos por un minuto en ese lugar, ¿no? O sea, imaginémonos que un país extranjero tira una bomba sobre una escuela argentina y mata a 168 niños. ¿Cómo hacer para seguir intentando tener acuerdos de paz con un país como esos? Sin embargo, Irán entiende que el proceso que ellos están llevando adelante es algo que tiene una mirada a largo plazo. Ellos no dimensionan su país con las estructuras coyunturales de los procesos políticos electorales occidentales como se hace en nuestra región, sino que realmente se piensan a largo plazo, y para eso entienden que los esfuerzos diplomáticos son importantes, y hasta ahora se había llegado a una especie de acuerdo que en estas mismas horas está siendo vulnerado, ¿no? Trump ha dicho de manera clara que tiene en las últimas horas 1.000 misiles apuntando contra Irán, y esas mismas amenazas que tienen acostumbrado a la gente de acá. Pero sin embargo, yo les digo que después de haber estado, y llegamos en las últimas horas desde la ciudad de Mashhad, en donde se dio la última etapa de estos funerales, su cortejo fúnebre, era tanta la cantidad de gente, se habla en total de las 4 ciudades como 40 millones de personas, que el camión no pudo pasar, y entonces los últimos kilómetros tuvo que el féretro ser transportado en helicóptero hasta la mezquita del Imán Reza en la ciudad de Mashhad. Ahí estuvimos cerca de lo que es la frontera con Afganistán. En este momento, hace unas horas que ya hemos regresado a Teherán, a la ciudad capital, y evidentemente hay un mensaje de unidad fuerte en el cual los ciudadanos de Irán le están diciendo a su gobierno que respaldan las acciones, incluso en el plano militar, para salvaguardar a su territorio, a su cultura, y que a partir de ello también ellos tienen que pensar en las nuevas generaciones, ¿no? Evidentemente el anglosionismo está en una etapa en la que creen que pueden llevarse adelante el mundo mismo, y Irán parece ser como ese talón de Aquiles que les dice: hasta aquí, nosotros estamos dispuestos a asumir las consecuencias de la defensa de nuestro territorio, y a partir de eso le han generado un daño muy grande a toda la estructura de bases estadounidenses que rodean el territorio de la República Islámica, amenazando su soberanía, obviamente, ¿no? Y a partir de eso, evidentemente, Irán en este martirio deja un mensaje claro, que más allá de que puedan asesinar a cualquier persona, este proceso revolucionario defiende ideas, procesos, y que tienen muchísimos cuadros políticos que puedan estar a la altura de la situación en la defensa de la soberanía. Ya hay un nuevo ayatolá, que es justamente el hijo del ayatolá Sayyid Ali Khamenei, que es Mojtaba Khamenei, que hasta ahora, en el poco tiempo en que está asumiendo el liderazgo espiritual, vamos a decir, porque también hay un presidente político que la gente vota en elecciones, que es el presidente Pezeshkian, parecido a cualquier proceso electoral occidental. Bueno, el ayatolá ha demostrado ser parte de una estructura de decisiones firmes y contundentes, ¿no? Y a partir de esto, si se rompe el acuerdo o el alto el fuego tan provisorio con Estados Unidos, bueno, simplemente retomarán la defensa de su territorio como lo han hecho hasta ahora. Incluso Irán ha sido muy solidario con países como el Líbano, en el cual ellos han dejado de manera clara que seguir atacando el Líbano es cruzar esas líneas rojas que tiran por la borda y destruyen los acercamientos para un acuerdo de paz,
Y para eso existe un gobierno como el de Netanyahu, que controla a distancia al mismo gobierno de Donald Trump, pero también sabotean de manera permanente los acuerdos de entendimiento, atacando cada vez que ven que hay un acercamiento en el proceso de paz, porque ese proyecto expansionista que ellos están llevando adelante, hay que entender de una vez que no termina solamente en Palestina y que simplemente están en una etapa en la que buscan hacer alianzas con países de las monarquías árabes y demás para ir enfrentándolos, si se quiere, de manera individual o en soledad y no de manera colectiva, que es la manera que los árabes deberían aprender de los persas, a unirse y enfrentar a ese enemigo común que tienen, que es el sionismo. Así es que, bueno, muchísimo aprendizaje en lo que hemos visto de estos días en los que los iraníes ponen por sobre sus intereses también valores importantes como es la solidaridad. Como ciudadanos, dar un ejemplo tremendo, mostrando la ayuda que dan a otros iraníes que llegan desde las provincias a los funerales y que por ahí no tienen dónde quedarse a la noche. Salen los iraníes con carteles a dejar en claro que son capaces de hospedar a cualquier persona que haya llegado a su misma ciudad para los funerales, ¿no? Es una unidad nacional muy linda que ellos practican acá y que los mantiene, yo creo, muy, muy fuertes a la hora de dar mensajes claros hacia el resto del mundo. Así es que, Nico y equipo, aprovecho para saludarlos desde acá. Seguramente pronto estaremos de vuelta por La Plata para poder conversar más en detalle y de cerca la situación de este pueblo que resiste, que es el pueblo iraní. Un abrazo muy grande aquí desde Teherán, su amigo Sebastián Salgado. Bueno, ahí escuchábamos a Seba Salgado, colega director del portal Data Urgente, que además es corresponsal del portal Hispan TV, aquí en la República Argentina. Importante, me parece que por lo menos no ha tenido mucha difusión en Occidente las imágenes que recién veíamos, muchas de ellas tomadas del portal Hispan TV, que es un portal iraní en español. Otras del mismo Seba que ha subido al portal Data Urgente haciendo toda esta cobertura. Me parece que no hay dimensión de la cantidad de gente que fue a despedir al Ayatolá Jomenei. Se habla de entre 40 y 45 millones de personas en los 4 lugares, contando los 4 lugares en los que se hizo esa especie de velatorio o de despedida. Y que, como bien mencionaba, en uno de ellos directamente el camión no pudo pasar por la cantidad de gente. Imagínense lo que fue el festejo de la selección argentina aquí en la República Argentina, pero multiplicado por 40. Es una cosa demencial la cantidad de gente que fue a despedir a su líder, a su ser querido, que era Jomenei. Y en esto me parece que también habla de una situación de unidad y de resiliencia en el pueblo iraní y en el pueblo chiita en general, y acá hay que hacer la distinción, incluso en la distinción, o incluso en lo que fue la despedida oficial, digamos. También creo que le mandaba a Mati un video en el que se muestran distintas delegaciones que fueron a despedir al Ayatolá Jomenei, y estamos hablando de que, por ejemplo, Rusia manda a Medvedev, que es el segundo al mando dentro de la Federación Rusa. Fue presidente en ese interín que Putin pasa a ser el primer ministro y Medvedev el presidente. La delegación china mandó un vicepresidente. El primer ministro pakistaní, fue él en persona con su jefe militar, Asim Munir. Los saudíes mandaron una delegación muy importante de 10 personas. Estamos de Bielorrusia, de Nicaragua, de Irak, de distintos lugares de Asia sobre todo. Por una cuestión lógica, obviamente no invitaron a países occidentales que apoyan a la agresión que está viviendo la República Islámica.
pero creo que es la despedida o una de las despedidas más grandes de la historia de la humanidad a una persona. Y me parece que hay que tomar una dimensión de lo que eso significa en un contexto de guerra, porque mientras estaba sucediendo este evento multitudinario en distintas ciudades, Estados Unidos volvió a bombardear. Sí. Por eso se habla también de un triunfo en lo simbólico que representa esta celebración, que en definitiva es una celebración porque da cuenta de que el pueblo iraní, más allá de lo que diga la prensa occidental y demás, está de acuerdo con continuar bajo su ordenamiento, tienen claras, como decía Sebastián, sus necesidades, su proyecto político, va más allá de la figura del ayatolá. Y otra cosa es que hay que pensar también que, bueno, Estados Unidos estaba también celebrando su 4 de julio y fue una celebración que estuvo bastante opacada por varios aspectos, pero este es uno de los aspectos que opacaron esa celebración. Sí. Y en el medio del mundial. En el medio mundial. Que incluso hablando de los festejos del 4 de julio, y ahora me acordé de las cosas que opacaron, el Papa León decidió no ir a la invitación de los festejos del 4 de julio, por ejemplo. Recomendarles 2 notas de lectura sobre este hecho en particular. Una es del director del portal Red Voltaire, Thierry Meyssan. Se llama Después del Memorándum de Islamabad y hace todo un desglose muy interesante de las figuras que están intentando boicotear lo que se acordó en Islamabad, esos 14 puntos del Memorándum de Entendimiento que iban a permitir, bueno, empezar a discutir, empezar a charlar de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Y eso contemplaba, entre un montón de otros puntos, que en todos los lugares donde hay enfrentamientos se terminaran, fundamentalmente en el Líbano, la región del sur del Líbano, que es donde el ente sionista está atacando con mayor saña en esos lugares. Y la otra nota, publicada en el portal Strategic Culture de Pepe Escobar, alguien a quien citamos habitualmente, brasileño, analista brasileño que vive hace mucho tiempo en Asia y que trabajó, entre otros, para el Asia Times o distintos medios de aquella región, que conoce muy bien la región, que también hace un análisis y en este caso hace una conexión entre lo que estaba sucediendo en Irán, lo que sucedió en esta semana en Irán y lo que sucedió en Ankara con la cumbre de la OTAN y las discusiones que se fueron dando en el medio. Se llama Cómo el último acto de Khomeini está derrotando a la OTAN, por eso el título de la nota. Me parece que son 2 muy buenas síntesis que contextualizan o que ponen un panorama general de lo que se está discutiendo en estos 2 enfrentamientos que tienen una línea común y que es el enfrentamiento entre Estados Unidos y el occidente colectivo perdiendo territorio, perdiendo hegemonía y un sur global, un BRICS. No hay que perder de vista que Irán, Rusia y China son 3 países muy importantes dentro de la estructura de los BRICS y cómo están empezando a disputar desde otro lugar esa hegemonía, desde lo simbólico, lo militar, lo económico, lo financiero, la inteligencia artificial, un montón de confrontaciones o de disputas que se están dando en este mundo en el que estamos viviendo y que es cada vez más difícil poder entender.